Mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar de las fracturas o lesiones traumáticas en el seno frontal. Esta charla hemos decidido traerla junto con el doctor Sebastián Celis, que es el asesor temático para las reuniones de neurotrauma, dado que la clasificación y el manejo de estas fracturas a la fecha no está estandarizado. Son pocos los estudios prospectivos al respecto y destaca solo un ensayo clínico, por lo que hay una evidencia de baja calidad cuando hablamos de las lesiones traumáticas al seno frontal. La mayoría de recomendaciones y de evidencia que vamos a mostrar el día de hoy será de recomendación de expertos y de series de caso. Tenemos un caso clínico, un paciente de 32 años que sufre un accidente de tránsito. Pueden ver que en la TAC presenta una fractura del muro anterior y del muro posterior y presenta neumoencéfalo con opacificación del seno. Como podemos ver, nuestro paciente tiene una laceración frontal y no otros hallazgos al examen físico, no tiene dismetría facial, alteración en los movimientos oculomotores, no tiene rinoliquia o otoliquia. Cuando vemos el TAC con reconstrucción tridimensional, vemos que es un paciente con una fractura de la pared anterior y evidentemente en el corte axial posterior que compromete el complejo órbito nasoetmoidal. Si vemos una proyección axial, una reconstrucción axial, vemos cómo hay una fractura del piso del seno frontal y una obstrucción del conducto nasofrontal en este corte coronal. Al ver estas imágenes y el cuadro clínico de nuestro paciente, podemos tener varias opciones de manejo. Un abordaje bicoronal con cranalización y obstrucción del seno frontal, un abordaje directo por la laceración frontal para reducción abierta y fijación interna, o un abordaje endoscópico endonasal. También podría realizarse un manejo médico con seguimiento imagenológico. Vamos a ver a lo largo de la charla algunas indicaciones de manejo para las fracturas del seno frontal y espero que al final tengamos más herramientas para elegir una u otra opción. La anatomía del seno frontal en realidad es variable. En general, el 85-95% de los seres humanos adultos presentan seno frontal. Una minoría de estos van a tener un seno frontal unilateral, aproximadamente el 10%, o rudimentario en el 5%, y hasta en el 3 a 4% puede estar ausente. El seno frontal comienza a formarse hacia el primer año de vida, hacia el séptimo año se hace radiológicamente visible y el seno frontal se forma hacia los 15 años de edad. Como pueden ver, tiene una forma piramidal, ¿sí? Con una base, una pared anterior y una pared posterior, y sus dimensiones, si bien son variables, los estudios poblacionales muestran que tiene un diámetro transverso de aproximadamente 25 milímetros, una altura de aproximadamente 30 milímetros y una profundidad, es decir, un diámetro entre la tabla anterior y posterior de 19 milímetros. Todo esto le va a dar una capacidad de volumen de 10 mililitros. La tabla anterior y la tabla posterior van a tener diferentes diámetros. La tabla anterior va a tener un diámetro de aproximadamente 10 milímetros y la posterior va a tener un diámetro de 5 milímetros. Adicionalmente, hay estructuras aledañas críticas alrededor del seno frontal, como son la base del cráneo anterior con el lóbulo frontal. Vamos a tener el contorno facial, la frente y la glabela anterior a la tabla anterior. Vamos a tener también las estructuras orbitarias en la región medial y nasales y el conducto nasofrontal en su región inferior y medial. Hacia el piso, en su región más posteromedial, encontramos el ostium frontal. El ostium frontal es el inicio del tracto de salida nasofrontal. Como podemos ver, este tracto de salida nasofrontal tiene forma de reloj de arena, un infundíbulo hacia la parte superior, un ostium de aproximadamente 3 milímetros y el receso frontal. Vemos aquí que este receso frontal va a drenar hacia el hiato semilunar que queda en el meato medio y va a servir como conducto de escape para todas las secreciones producidas por la mucosa paranasal del seno frontal. Esta es una estructura crítica a la hora de valorar desde el punto de vista imagenológico a los pacientes.
Desde un punto de vista biomecánico, el seno frontal está formado por el hueso frontal y el hueso frontal es el hueso más fuerte del macizo craneofacial. Resiste fuerzas de hasta 2.200 libras antes de fracturarse y esto hace que sea resistente a los traumatismos directos. Sin embargo, los huesos aledaños, como nasales, maxilares, orbitarios, son más débiles y esto hace que cuando una fractura se produce en el hueso frontal, muy frecuentemente se asocia a fracturas en huesos aledaños. La anatomía de superficie del seno paranasal es variable, sin embargo, los estudios anatómicos en cadáveres y en estudios poblacionales imagenológicos han mostrado que en general la altura del seno frontal tiene una media de 3 centímetros desde la glabela y si trazamos una línea medio pupilar, la mayoría de los senos frontales van a terminar 3 milímetros mediales a esta línea, teniendo algunas variaciones de altura y amplitud. Desde un punto de vista epidemiológico, 5 a 15% de las fracturas craneofaciales van a ser dadas por lesiones del seno frontal. En general, se da una alteración compartida entre la tabla anterior, la tabla posterior y el receso nasofrontal en el 70% de los pacientes. Sin embargo, un tercio de estos pueden tener fracturas aisladas de la tabla anterior y menos del 1% tendrán fracturas aisladas de la tabla posterior. Las fracturas faciales acompañantes de las lesiones del seno frontal pueden verse hasta en el 70% de los casos por las razones biomecánicas que veíamos previamente y podemos tener lesiones intracraneales quirúrgicas hasta en el 15% de los pacientes, por lo que siempre es importante realizar un examen neurológico completo. En general, las lesiones del seno frontal se dan por traumatismos de alta energía, siendo casi el 50% de los casos por accidentes automovilísticos seguido de caídas y asaltos. Examen físico, siempre debemos descartar fracturas concomitantes. Como vemos, hay un amplio rango de fracturas faciales y no faciales asociadas. Podemos tener en los pacientes el hallazgo más típico, dolor facial y edema de tejidos blandos, laceraciones en la frente, que siempre será muy importante valorar si la fractura es abierta o no y si hay fístula a través de la fractura, depresiones visibles o palpables hasta en el 25% de los pacientes, lo cual no es tan usual porque el edema puede generar un falso negativo en estas depresiones faciales, es decir, ocultarlas. Y por el mecanismo del trauma y el momentum del impacto, vamos a tener muy frecuentemente asociadas lesiones cervicales. Hasta el 50% de los pacientes que tienen fracturas del seno frontal van a tener algún grado de disfunción neurológica. Miren que hasta el 10% pueden tener defecto pupilar aferente o alteraciones ópticas, alteraciones para la mirada en el 6% de los pacientes y otros traumas oculares, porque siempre es importante hacer un examen neurológico y ocular completo. Es importante destacar en la historia clínica en todo paciente con fracturas o lesiones del seno frontal cómo está la función de los haces neurovasculares aledaños al seno frontal. Y son tres: el nervio supraorbitario y supratroclear, ramas del trigémino, de la rama oftálmica, y la rama frontal del nervio facial. Siempre es importante entonces destacar si el paciente puede o no elevar la ceja y si el paciente tiene una sensibilidad adecuada en las ramas de B1, dado que hay que establecer esto antes de realizar un abordaje quirúrgico. Las fístulas de líquido cefalorraquídeo pueden presentarse hasta en el 30% de los pacientes, ya sea por la nariz o por la laceración frontal, si la presenta. Y esto se asocia a lesiones de la tabla posterior, conminución, lesión dural, meningitis y desenlaces adversos, por lo que de cierta forma genera una mayor urgencia en cualquier manejo que vayamos a dar en el paciente. Hay que valorar algunos signos, como por ejemplo el signo de depósito, que es cuando los pacientes tienen cierta obstrucción del conducto nasofrontal, pues no hay fístula hacia el exterior, pero al generar una flexión hacia abajo de la cabeza, el paciente va a presentar fístula de líquido cefalorraquídeo o rinoliquia. También está el signo del halo, en la cual sabemos que los primeros días después de un trauma, la sangre puede ocultar la fístula de líquido cefalorraquídeo y esto puede hacer difícil su diagnóstico, pero cuando ponemos el líquido de la rinorrea sobre un papel filtro, la menor densidad del líquido cefalorraquídeo va a generar que se difunda más rápido a través del papel y genera un signo de doble halo. Sabemos que el gol estándar para diagnosticar si un fluido corporal tiene líquido cefalorraquídeo es el ensayo de beta-2-transferrina, cual tiene una alta especificidad y
sensibilidad. Siempre el gol estándar para el diagnóstico de estas lesiones será la TAC de senos paranasales o TAC de cara o TAC de cráneo con cortes finos de 1 milímetro para poder ver las estructuras del seno frontal. Siempre el corte o reconstrucción axial va a permitir vernos el conducto nasofrontal y la base del cráneo anterior para determinar si está obstruido o no. Vamos a necesitar un corte axial que va a ser muy importante a la hora de evaluar si hay compromiso de la tabla anterior y la posterior y si hay presencia o no de neumoencéfalo. Y un corte coronal para ver cómo está el piso del seno, que viene a ser el techo orbitario, y si está alterado o no el etmoides en su parte más anterior. Vemos algunos ejemplos de pacientes con fracturas del seno frontal, de la tabla anterior, que pueden estar deprimidas o no, de la tabla posterior asociadas a neumoencéfalo, que puede ser intra o extradural, fracturas de la tabla anterior y posterior con algo de neumoencéfalo. Y inicialmente las clasificaciones radiológicas de las fracturas del seno frontal fueron muy rudimentarias y se dividían en si presentaban o no desplazamiento y si comprometían o no una o ambas tablas. Aquí tenemos fracturas de tabla anterior no desplazadas y desplazadas, fracturas de tabla posterior no desplazadas y desplazadas, y fracturas de tabla anterior y posterior también sin o con desplazamiento. Sin embargo, a medida que el tema se fue decantando, nos dimos cuenta que hay 3 parámetros importantes para determinar si una lesión del seno frontal requiere o no algún tipo de manejo quirúrgico. Los 3 parámetros son, primero, valorar si hay una indemnidad o no del techo orbitario, es decir, del piso del seno frontal. Si hay alguna alteración, esto es un predictor de necesidad de cirugía por alta probabilidad de complicaciones a largo plazo. También lesión de la pared medial de la tabla anterior, que son las células etmoidales anteriores. Como podemos ver en este corte coronal, hay una conminución de esa pared medial. Y obstrucción del conducto de salida nasofrontal. Aquí vemos en la flecha roja un conducto de salida nasofrontal aireado, permeable, y aquí una esquirla ósea obstruyendo ese conducto de salida nasofrontal, igual que aquí. Si el paciente presenta uno de estos 3 hallazgos radiológicos, tiene 3 veces más probabilidad de presentar complicaciones médicas asociadas al manejo médico, como mucoceles, sinusitis crónica u otras alteraciones que vamos a ver posteriormente. Desde el punto de vista de la clasificación de estas fracturas del seno frontal, son múltiples las clasificaciones. Una de las más populares es esta. Le clasifica las lesiones del seno frontal en tipo 1 si presentan compromiso de la pared anterior, sin compromiso del muro posterior o conminución de su base. Tipo 2 si presentan compromiso de la pared anterior y puede presentar algún compromiso leve del piso o del complejo nasoetmoidal. Tipo 3, si presenta compromiso del complejo nasoetmoidal, del muro anterior y del muro posterior, pero sin fístula ni lesión dural. Tipo 4, cuando tiene conminución, compromiso de la dura madre, fístula, líquido cefalorraquídeo y conminución de la tabla anterior. Y tipo 5, cuando hay todas estas asociadas a pérdida del tejido cutáneo o óseo. En general, esta clasificación intentó orientar el manejo y los autores de forma general decían que una tipo 1 requería exploración y reducción, mientras que las tipo 2 y tipo 3 iban a requerir en cierta forma cranealización o al menos obstrucción del seno, y las tipo 5 y tipo 4 siempre requerirían obstrucción y cranealización del seno. Sin embargo, como vamos a ver, esto ha ido cambiando. Cuando hablamos del tratamiento de las lesiones del seno frontal, pues debemos recordar 3 objetivos. El primero es restaurar ese mecanismo de barrera del seno frontal con respecto a las secreciones del conducto nasofrontal y el espacio intracraneal. También debemos restaurar siempre que sea posible el flujo de salida del seno frontal y si esto no es posible, eliminarlo por completo. Siempre teniendo en cuenta que es ideal, si hemos cumplido el primer y segundo objetivo, restaurar un aspecto cosmético de la frente. Todo esto se hace para prevenir la formación de complicaciones tempranas y tardías en los pacientes con traumas del seno frontal, puesto que ponen en riesgo la vida del paciente. A la hora de determinar si un paciente requiere o no cirugía, pues vamos a siempre tener en cuenta 4 parámetros anatómicos. ¿Cuál es el estado de la tabla anterior? ¿Cuál es el estado de la tabla posterior? ¿Cuál es el estado del piso de la fosa craneana anterior? ¿Y cómo está el receso nasofrontal? Con esto podemos ver algunos algoritmos.
Cuando hablamos de las fracturas de la tabla anterior, pues en general esto es más de manejo por cirugía plástica, porque aquí el mayor compromiso será estético, pero tenemos que, en general, estos pacientes se les define un manejo quirúrgico, ¿no? Una vez haya pasado el edema facial, y esto es 7 a 10 días después del trauma. Pacientes con deformidades severas son en general abordados quirúrgicamente, y esto se da cuando el desplazamiento de las fracturas o el trazo de fractura es mayor a 6 milímetros. Lo que ha mostrado la evidencia es que desplazamientos menores a 4 milímetros en general no presentan deformidad a largo plazo de tipo externo. Pacientes que tienen desplazamiento de fracturas entre 4 y 6 milímetros pueden presentar algún grado de deformidad hasta en el 30% de los casos. Por eso, en general, se opta por cirugía diferida en el caso de que el paciente presente deformidad. Algunos autores abogan por abordajes directos cuando el paciente presenta una laceración craneana del tejido cutáneo extensa que permite un abordaje, o cuando tiene una implantación alta del cabello y tiene líneas de expresión o arrugas extensas que permiten un abordaje quirúrgico. Pero esto es meramente estético. Una fractura de tabla anterior difícilmente comprometerá la funcionalidad del seno. Vemos un ejemplo, un paciente con una fractura de tabla anterior desplazada con minuta, en quien se ha hecho un abordaje bicoronal para una fijación interna por reducción abierta. En cuanto a las fracturas del receso nasofrontal, tenemos que el desplazamiento y la conminución puede ser clasificados como leve y moderado o severos. ¿Cuándo se requerirá tratamiento? Siempre que el conducto esté obstruido. Si el conducto está estenótico pero no está obstruido, al paciente se le da manejo médico. El manejo médico consistirá en esteroides nasales, irrigación, evitar aumento de las presiones dentro de la cavidad del seno frontal y una imagen siempre dentro de 6 semanas y 6 meses y otra a los 12 meses. Esta imagen será un TAC de cráneo y será para evidenciar si el seno está opacificado o neumatizado. Siempre que el seno esté opacificado, se dan complicaciones como neumocele o neumopiocele, debemos realizar un manejo quirúrgico. Ahora, si el paciente tiene obliteración del seno, pues hay que realizar una cirugía, ya sea por un abordaje abierto o por un abordaje endoscópico. El abordaje endoscópico es el DRAF 3, que es una sinusotomía frontal endoscópica endonasal, donde realizamos una repermeabilización de ese conducto. Sin embargo, esto requiere una experiencia importante en el manejo endoscópico, y se han reportado estenosis posoperatoria del conducto nasofrontal hasta en el 15% de los casos con este abordaje, por lo que algunos autores abogan todavía por el abordaje abierto transcraneal. Una nueva corriente está recomendando lo que se conoce como cirugía del rescate o salvamento del seno frontal, y es continuar observación en los pacientes incluso en presencia de obliteración completa, y esto es porque se ha determinado que hasta en el 20% de los casos puede haber una repermeabilización espontánea. Esto debe hacerse siempre que el paciente pueda ser seguido de manera seriada con imágenes de forma muy confiable por su médico tratante. Siempre que no se pueda garantizar este seguimiento estricto, debe hacerse manejo quirúrgico. Hay que tener en cuenta que las complicaciones de una obstrucción del seno frontal pueden ser muy tardías, hasta 25 años después, por eso estos seguimientos serían a muy largo plazo. Esto es una foto intraoperatoria en un paciente donde se ha realizado una cirugía endoscópica endonasal, y aquí podemos ver los tractos de salida del seno frontal. En cuanto a fracturas de la tabla posterior, tenemos que el desplazamiento, la conminución puede ser leve o moderada o severa, y esto lo dividimos según si hay neumoencéfalo o no y cuánto es la distancia del desplazamiento. Si la fractura de la tabla posterior tiene un desplazamiento mayor a 4 milímetros, tiene un neumoencéfalo severo y está asociado a fístula que no respondió al manejo médico, pues se recomienda el manejo médico. Y en general el manejo médico es con cranealización del seno, y ya vamos a ver a qué nos referimos con cranealización. Ahora, si el desplazamiento es menor de 4 milímetros, el neumoencéfalo es pequeño o es una fístula que ha respondido al manejo médico, no se requiere manejo quirúrgico. En general se hace observación con imágenes, y solo si presenta algún tipo de complicación se llevaría a manejo quirúrgico el paciente, ya sea a obliteración o a manejo endoscópico endonasal.
Ahora, ¿cuándo realizamos cranealización y cuándo realizamos obliteración? En general, muchos autores abogan porque siempre que se cranealice el seno, y cranealizar es retirar la tabla posterior del mismo con exanteración de la mucosa, se realiza obliteración del conducto nasofrontal, dado que las secreciones sinonasales no deberían estar en contacto con el espacio intracraneal. Sin embargo, lo recomendado actualmente es que hay indicaciones para cada uno de estos procedimientos. La obliteración del conducto nasofrontal se aboga en aquellas fracturas que estén severamente conminutas en la tabla anterior, estén asociadas con obstrucción del conducto nasofrontal y que generen un compromiso de su piso o de la pared posterior inferior del seno frontal. Siempre se han reportado buenas tasas de éxito con este procedimiento, sin embargo hay que tener en cuenta que una vez se obstruye el conducto nasofrontal hay riesgo de infección y mucosal a largo plazo. Y vamos a ver por qué más adelante. La cranealización, por su parte, está indicada en las fracturas de la tabla posterior que son muy conminutas, asociadas a un compromiso de un área mayor a 25% de la tabla posterior y principalmente en pacientes con una fístula de líquido cefalorraquídeo persistente, donde vamos a necesitar retirar esta tabla posterior para hacer un reparo primario de la dura madre. Cuando se asocia la obstrucción, hay una reducción del riesgo de formación de mucocele y mucopiocele. ¿Qué abordajes quirúrgicos podemos utilizar para manejar estos pacientes con lesiones al seno frontal? Tenemos abordajes directos, siempre que el paciente tenga una laceración. Estos abordajes tienen una ventaja en los pacientes con una implantación alta del cabello o para pacientes con alopecia, pero van a tener una dificultad y es que van a dejar una cicatriz, así sea la misma de la lesión traumática inicial. Tenemos abordajes, el abordaje en mariposa, que es una incisión arriba de la ceja que se extiende hasta la glabela y se continúa con una herida contralateral. Esta presenta una buena exposición para fracturas del piso y región medial y lateral de la parte más inferior del seno frontal. Sin embargo, va a dejar una cicatriz también visible. El abordaje más utilizado por todos nosotros es el abordaje coronal o bicoronal porque es el gol estándar para la exposición total del seno frontal y nos va a permitir manejar lesiones de la base del cráneo anterior y reparos durares primarios de forma más cómoda. También hay abordajes endoscópicos. Se hacen dos incisiones en tipo puñalada, una incisión para el canal de trabajo inmediatamente superior a la fractura y una incisión 6 centímetros medial para el endoscopio. Esto va a ser aproximadamente 3 centímetros superior a la implantación del cabello. Entonces, ¿a qué pacientes, en resumen, vamos a darles manejo médico con fracturas del seno frontal? Si hablamos de la tabla anterior, fracturas que tengan un desplazamiento menor de 4 milímetros o fracturas con un desplazamiento de 4 a 6 milímetros, pero que no tengan lesión del conducto nasofrontal, fístula líquido persistente o otra lesión intracraneal que requiera manejo quirúrgico. Pacientes con lesión de la tabla posterior que tengan un desplazamiento menor de 4 milímetros, pero sin lesión severa del conducto nasofrontal o lesiones intracraneales. Siempre que tenga una lesión del conducto nasofrontal, no puede estar obstruido, porque obstrucción es igual a cirugía, ya sea a cirugía endoscópica o transcraneal. O cuando tengo un paciente con fístula, pero una fístula menor a 7 días y que responde al manejo médico. A estos pacientes les voy a dar manejo médico. El manejo médico consiste en una cabecera elevada, porque esto disminuye el edema en la región sinonasal y facial y disminuye el dolor. Evitar maniobras que eleven la presión intracraneal, la presión sistólica y que eleven la presión aérea sinonasal, como sonarse la nariz o maniobras de Valsalva, porque se ha descrito neumoencéfalo a tensión gracias al aumento de la presión aérea sinusal. El conducto sinonasal puede funcionar como un mecanismo de válvula al estar estenótico pero no obstruido. Enjuagues nasales salinos para eliminar coágulos y debridar esa región del conducto nasofrontal, y los laxantes pueden ayudar a disminuir esa presión sobre la vía aérea. Se ha estudiado en pocos estudios retrospectivos principalmente la profilaxis antibiótica en estas lesiones y no hay ningún beneficio para prevenir meningitis o infección del sitio operatorio. Queda la duda en pacientes con traumas faciales graves y múltiples fracturas abiertas, puesto que no se ha estudiado ampliamente. Vamos a hablar un poco de la técnica quirúrgica. Se realiza una incisión
bicoronal, y estamos hablando aquí del abordaje transcraneal bicoronal, que es el más usualmente realizado por los neurocirujanos para las lesiones paranasales complejas del seno frontal. Una incisión con bisturí, en general 2 a 3 centímetros detrás de la implantación de la línea media. Y realizamos una disección por planos por el tejido areolar laxo hasta descender el colgajo hasta la glabela. Si requerimos descender aún más el colgajo porque tenemos fracturas que comprometan el reborde orbitario, vamos a sacar este haz neurovascular supraorbitario realizando una fractura de nuestro foramen supraorbitario con un osteótomo de 2 milímetros. Posterior al llegar a la zona de la fractura, realizamos una disección subperióstica y elevamos los fragmentos fracturados con un FRIR. Exponemos esta tabla posterior o laceraciones durales existentes y las reparamos. Algunos autores recomiendan valorar la permeabilidad del conducto nasofrontal realizando una instilación de azul de metileno diluida y introduciendo un hisopo. Sin embargo, ya sabemos que con las imágenes es más que suficiente para determinar si el conducto está obstruido o no. Dependiendo del compromiso de la tabla posterior y si hay o no lesión dural, vamos a realizar cranealización del seno, que como les decía es retirar la tabla posterior en cantidades variables. Siempre que abordemos el seno nasal, el seno frontal, y vamos a obstruirlo, debemos resecar toda la mucosa, porque si no la resecamos y obstruimos el conducto nasofrontal, vamos a seguir produciendo moco y se va a formar un mucocele, que es una complicación que vamos a ver posteriormente. Hay muchas formas de retirar la mucosa y la más recomendada es con el fresado de la tabla interna, porque hay unos forámenes que se llaman los forámenes de Breschet y estos forámenes van a generar unas invaginaciones de la mucosa, y si no fresamos el hueso o lo retiramos únicamente la mucosa con una cureta o un FRIR, pues estos pequeños remanentes de mucosa van a quedarse ahí y van a generar, van a repoblar la tabla interna del hueso frontal. Entonces siempre hay que fresar hasta ver una tabla interna sangrante. Posteriormente, este hueso que he fresado o el que he retirado de la tabla posterior puede usarlo para empaquetar el conducto nasofrontal. Es lo más recomendado, utilizar material autólogo, ya sea pericráneo o ya sea hueso triturado. Y voy a utilizar el colgajo pericraneal que he recolectado durante mi disección subperióstica y mi disección por el tejido areolar laxo, y voy a aislar el conducto nasofrontal por medio de este colgajo pericraneal que va a ir hacia la base del cráneo anterior. Algunos autores recomiendan un aislamiento adicional con sellante de fibrina. Este paso es importante porque cuando reposicione el colgajo óseo de la tabla anterior, debo dejar un espacio de al menos 3 milímetros entre el borde inferior y superior para no ir a presionar el colgajo pericraneal, porque esto me genera congestión venosa, edema, mayor complicación infecciosa e incluso puede actuar como un efecto de masa si no hay tabla posterior y comprimir el parénquima cerebral. Posteriormente, si es posible, realizo una fijación interna de reposicionamiento con mini placas y mini tornillos de esta tabla anterior. Cuando hablamos de complicaciones de las lesiones del seno frontal, pues estas complicaciones son muy variables, pueden ser tempranas y tardías, tempranas en los primeros 6 meses y tardías después de 6 meses, y pueden darse hasta 25 años después. Las complicaciones a largo plazo en general son la formación de mucocele, mucopiocele, abscesos cerebrales, dolor crónico y deformidad cosmética, y las tempranas son más infecciosas, sinusitis, meningitis, infección de la herida. La fístula líquido cefalorraquídeo sin duda es la complicación temprana más común, se puede dar hasta en el 10% de los pacientes. Puede haber rinoliquia o en pacientes con obstrucción del seno frontal voy a verlo en las imágenes como una opacificación persistente del seno, y siempre el manejo va a ser inicialmente médico, con restricción hídrica, acetazolamida y dren lumbar. Tenemos este tiempo de ventana, 7 días, porque arriba de él se aumenta hasta 10 veces el riesgo de meningitis. Por eso, después de este tiempo hay que dar manejo más agresivo, generalmente quirúrgico. La sinusitis y la meningitis va a ser producida porque el drenaje venoso del seno se da a través de venas faciales, la vena angular, que drenan el seno cavernoso, y a las venas durales, por medio de estos forámenes de Breschet, y vamos a tener un alto riesgo de meningitis. Recordemos que no hay una disminución significativa de la meningitis con la profilaxis antibiótica, no está indicada, solo si el paciente presenta signos de neuroinfección y fiebre se indican antibióticos. Hay una complicación de la sinusitis aguda principalmente, que es el tumor inflamatorio de Pott,
y a pesar de que tiene este nombre, es una complicación no neoplásica, y es porque es una tumoración o colección subgaleal infecciosa que va a generar una osteomelitis del hueso frontal y, dependiendo de esa erosión de la tabla posterior, puede generar abscesos epidurales o colecciones intracraneales. Los pacientes suelen presentarse con masas calientes, dolorosas, fluctuantes, generalmente en la línea media. En la literatura lo describen como una masa en unicornio porque parece un cuerno, y con fiebre, rinorrea purulenta y, dependiendo de si hay una compresión o alteración intracraneal, signos meningios o lesiones, signos que sugieran una lesión intracraneal. Aquí vemos un TAC contrastado de un paciente con un tumor inflamatorio de POT, donde tiene colecciones epidurales infecciosas, o un paciente con una resonancia, y vemos cómo hay infiltración ósea y compromiso epidural. Aquí vemos un mucocele. Los mucoceles son formación de moco por esa mucosa remanente en presencia de una obstrucción del conducto nasofrontal. Y aquí se forman quistes de retención mucosa y esto genera una erosión ósea con invasión a la estructura orbitaria o intracraneal y compromiso variable de la funcionalidad ocular o cerebral. Esto se trata vía quirúrgica, en ocasiones transcraneal, incluso endoscópica combinada. Aquí tenemos nuestro algoritmo de manejo. Recordemos que siempre hay que dividir las lesiones en fracturas de tabla anterior, fracturas del receso nasofrontal y fracturas de tabla posterior. Según nuestro desplazamiento vamos a manejarlo quirúrgicamente o no, pero les quise traer un algoritmo mucho más sencillo. Este algoritmo sale de un trabajo retrospectivo de 600 pacientes, donde se determinó que el principal factor pronóstico para presentar complicaciones asociadas a un manejo médico es la lesión del conducto nasofrontal. Todos los pacientes que presentaron complicación se asociaron a lesiones del conducto nasofrontal y ninguno de los que no presentó tenía una lesión nasofrontal. Entonces, lo que vamos a ver en las imágenes son lesión del tracto de salida o conducto nasofrontal. Si no tiene lesión, observación. Si tiene lesión, vamos a determinar si está obstruido o no. Si está obstruido, según el compromiso de la tabla posterior y la conminución de la fractura, determinamos si hacemos cranealización o solo obliteración. Y si no está obstruido, vamos a ver si le damos un manejo cosmético al paciente según el desplazamiento de los fragmentos de la tabla anterior, si son más o no de 6 milímetros. Y si está desplazado, vamos a realizar una reconstrucción. Y si no está desplazado, vamos a realizar observación. Muchísimas gracias. Invitarlos a nuestro canal de YouTube, Cátedra Cadavid, para que vean nuestros videos.